viejos suenan y redoblan su capacidad sonora. Instrumentos. Gracias a la tecnología. Quizás sonaron así. Siempre sonaron así. Solo que ahora tenemos los medios Para escucharlo mejor. Vorterix Rock. Vorterix.com. Mejor. Rock. Cuando despertás. Rock. En movimiento. Rock. Ininterrumpido. Rock. En estéreo. Rock. Analógico. Rock. Digital. Rock. Mientras trabajás. Rock. En tu almuerzo. En la semana. Cuando dormís. De día. De noche. En la calle. En un auto. Rock. En tu pantalla. Rock. En el aire. Rock. Minuto a minuto. Rock. 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 En una frecuencia. Para mirar. Para escuchar. Vorterix Rock. Vorterix.com. En todas partes. Comienzo espacio publicitario. ¡Feliz cumple, Balbi! 29 años de Balbi. Todas las secciones, todos los descuentos, todas las promos con tarjetas. ¿Te lo vas a perder? Balbi, sucursal Paraná, Peatonal San Martín, 643. El líder se reluquea para que tu aviso se lleve todas las miradas. Los clasificados de Diario 1 tienen un nuevo diseño para que tus publicaciones sean más efectivas. Además, tu aviso se ve también en internet. Único clasificado regional. Clasidomingo de Diario 1. Uno busca, uno encuentra. Instituto del Seguro de Entre Ríos. 65 años trabajando para proteger su patrimonio. Instituto del Seguro de Entre Ríos, una empresa con compromiso social y el respaldo del Gobierno de Entre Ríos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar. Cada año, la Sociedad Italiana de Paraná renueva su propuesta educativa de la mano de su Instituto de Idiomas Giacomo Leopardi. No te pierdas este nuevo ciclo. Cursos de italiano, inglés, portugués, chino, mandarín y alemán para diferentes edades y niveles, con acreditación avalada por instituciones de prestigio. Además, cursos de conversación, clases de apoyo en italiano e inglés y curso para viajeros. Las inscripciones ya están abiertas. Informate en San Martín 535, por teléfono al 431-0489. Instituto de Idiomas Giacomo Leopardi. En la esquina de Colón y Salta, usted va a encontrar a Mueblería Esperanza. Los muebles de Esperanza están acá, sin necesidad de viajar, porque somos de allá. En Muebles Esperanza encontrará el mejor estilo, las mejores maderas, todo hecho a medida, a su gusto, con las telas y el tapizado que usted desea. Como su gusto es exclusivo, nosotros tenemos muebles de exclusividad. Trabajamos todas las tarjetas, cómodas cuotas y realizamos envíos al interior. Muebles Esperanza. Compra acá los muebles de allá. Mueblería Esperanza, Colón y Salta. Estudia Corretaje Inmobiliario. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos te brinda la mejor capacitación a través de su Instituto Superior de Corretaje Inmobiliario. Por más información, comunícate de 18 a 22 horas al 407-0704 o envíanos un mail a isiparaná@gmail.com. Sé Corredor Público Inmobiliario. Sábado 26 de noviembre llega la Vela Puerca Paraná. La Vela Puerca en Paraná festeja sus 20 años y vos tenés que estar. Alguna piña llovió. Sábado 26 de noviembre, 21 horas en Fish. La Vela Puerca en Paraná. Anticipadas en Paraná. Suba, San Martín 826. Anticipadas en Santa Fe. Suba, San Martín 2347. Invita Vorterix Paraná 917 y Beneficios 1. Es otra producción de Sin Producciones.
Fin de espacio publicitario. La vida es un aprendizaje continuo. Cada situación que vivimos nos ayuda a crecer. Nuestra vida está llena de pensamientos incesantes que nos agotan y nos impulsan a relacionarnos desde el ego con todo y todos los que nos rodean. Debemos cuidar nuestro cuerpo físico porque a través de él se manifiesta nuestro mundo interno. La vida nos ofrece cosas maravillosas, de una gran pureza. Debemos tomarlas sin olvidar que la vida misma se abre paso a través de ellas. Aunque algunos no lo vean. Detengámonos un instante para observar y observarnos, en silencio y con sinceridad, y así ser conscientes de la vida que hemos recibido hasta el momento de la partida. Tenemos grandes defectos que hoy podemos cambiar para mejorar nuestra vida. Solo debemos estar dispuestos a aprender. Por eso, aprendamos juntos. Bueno, un nuevo programa de Aprendamos Juntos. Esa es la intención nuestra, de compartir esta hora del sábado, tratando entre todos de llegar a pensamientos comunes, a enriquecernos con lo que ha vivido el otro, a poder exponer aquello hacia donde orientamos nuestra experiencia o hacia lo que estamos necesitando. Es decir, hay un tema sobre la mesa, hablamos sobre un título que lo ponemos, que es Enzo, y lo saludamos a Enzo. ¿Cuál es el título de hoy? Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan ahí. Poco. Hola, hola. No sé, me parece que no se te escucha. Parece que no se me escucha. A ver el otro micrófono. A ver ahí. Tampoco. Hola, buen día. Ahí sí, Gloria sí. Hola, ahí está, También. ahí se me escucha. Bueno, buen día a todos, y el tema del día de hoy es cómo escribir nuestra historia. Nuestra historia. Bueno. Nos visita Luciano. ¿Cómo te va, Luciano? Hola, buen día. Tendrá su historia, traerá su historia como cada uno de nosotros. Yo, si es por la cara, creo que puede hablar una horita tranquilo. Solo. Tiene su historia. Sí. Darío, ¿cómo te va? Sí, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Y Gloria ya saludó. Sí, buenos días a todos. Escribir la propia historia. Hoy estamos bombardeados por historias ajenas. Hoy la gente por ahí se pasa horas mirando en programas de televisión, escuchando por radio, no ahora. Ahora está bien. Claro, ahora está bien. Lo que vivió otra persona, peleas que hay entre los demás, es decir, llamando la atención sobre hechos que en realidad, si los analizamos, poco tienen de peso para lo que uno necesita o para lo que uno quisiera vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de estar influenciados, de estar bombardeados de tanta información y vivir lo nuestro? Es decir, un poco esa sería la pregunta, porque escribir la propia historia suena pomposo, es decir, como que uno fuese el protagonista de una historia grande, y en realidad para nosotros es grande la propia. Es decir, es nuestra historia. ¿Habrá alguna más importante que nuestra historia? Sí, Luis, en este tema, la idea mía, como yo lo voy a plantear, es que indudablemente para mí es, como vos lo acabas de decir, esta vida es lo más importante. Y uno ya medio de veterano, o con el diario del lunes, empieza a reflexionar
o ha ido reflexionando que hasta la educación que nos han dado no nos han permitido ser o escribir nuestra historia. Claro. Yo recuerdo que en la escuela ya secundaria había profesores que eran sarmientistas, otros rosistas, y uno tenía que adaptar los estudios a la simpatía de un profesor. Y yo, por meterme en esa puja, que lo que me interesaba a mí con la pobreza que tenía era pasar de año, no gastar más dinero del que no tenía, hasta el día de hoy no sé quién es Sarmiento y quién es Rosa. Conformabas al maestro. Conformar, bueno, de ahí te digo que pasamos con Echagüe Olimpia, Boca River, y hoy llevado a la actualidad Macri Kirchner. Por favor, muchachos. Yo estoy, cuando una persona realmente puede decir, no tengo un cansancio físico, tengo un cansancio psicológico de que a mí me pongan como invitado sin tarjeta, claro, a opinar o a presenciar cosas que no son de mi incumbencia. Por ahí venía, o cómo yo voy a hablar de este título, ¿no? De que uno tiene que centrarse en uno. Y también rodeado por una religión muy escolástica cuando uno era niño, que yo lo que veía que había una canchita de fútbol. Nos daban catecismo y después el club se llamaba Arcoíris y entrábamos en campeonato. Y también por jugar al fútbol, por defender una iglesia, yo nunca supe a qué iba la iglesia. Entonces yo lo que quiero, equivocado, porque me voy a equivocar, porque vivo osando permanentemente en mi vida, es ser yo. Claro. Y con esto no estoy en contra de las universidades, de las medicinas, de las religiones, pero chico, quiero ser yo. Ser protagonista. Protagonista de mi vida, claro. Osar, equivocarme, errarle, volverlo a plantear, buscar formas, pero que ya no sea el dictado de tercero. Porque hay a veces uno cree que cerrando una biblioteca no hay ninguna influencia, pero también hay una influencia en el ambiente, está en el aire la influencia. Tal es así que los discursos de los políticos creo que quedan en el éter y nos viven atropellando, y si uno no está atento, vive repitiendo frases que quedan en el aire, o al menos eso creo yo. Entonces, inclusive seleccionar en esta etapa lo que uno habla, con quién lo habla, buscarse hasta los espacios. Porque no se trata, a mí me ha pasado que yo he ido a una cancha de deporte, sea fútbol, básquet, y me he sentado y con el de al lado que no lo conocía, si ha sido protestón, hemos terminado hablando del gobierno. Y si vos me preguntabas, era tan calentito que se ponía la conversación, que si vos me preguntabas cómo iba el partido, yo no sabía. Entonces, eso a mí me hizo mucho daño, me hizo perder mucho tiempo. Al menos si a alguien le sirve para que joven ya empiece a hacer lo que realmente le dicta su corazón. Y a equivocarse, porque uno se equivocará viviendo, es decir, quien nada hace no se equivoca, y uno tendrá que equivocarse. Uno vive pendiente por ahí del qué dirán, entonces pareciera ser que cualquier movimiento que haga está supeditado al juicio de lo que los otros piensen. Y indudablemente uno tendrá que hacer lo mejor que pueda, con las mejores intenciones, pero no viviendo desde la apariencia, desde estar en pose, desde estar rindiendo cuentas. Y nos pasa a todos en algún aspecto que pareciera que estamos rindiendo cuentas. Y nos podemos dar cuenta de eso porque tal vez muy común decir, no, a mí no me importa, pero ¿cuántas veces si analizamos bien las actitudes que tenemos son para ser aceptado por un grupo, para que no piensen mal de uno? Yo pienso que hoy lo puedo ver un poquito más, pero
hay que estar muy atento porque un montón de cosas que hacemos estamos haciéndola para ser aceptado por otro o para que digan, uy, qué bueno. Y ni hablar en la adolescencia por ahí es muy común lo que escucha la gente, el tema del tabaco, por poner un ejemplo, que los chicos empiezan a fumar para ser aceptados por sus amigos. Por ahí en la adolescencia, bueno, estamos más con la cabeza en muchas otras cosas, más alocados, pero ¿cuándo somos partícipes de nuestra vida? ¿Cuándo empezamos a elegir lo que realmente queremos y no nos empujamos a querer cosas para ser aceptados por los demás? Nosotros estamos hablando por ahí del juicio de los otros o de lo que los otros piensan, pero hay una parte nuestra interna que está suelta, que está como dislocada, que está influenciada por esta educación de la que hablaba Guillermo, por esta sociedad que nos impone y está dentro nuestro. Entonces muchas veces, en realidad, no muchas veces, siempre, estamos pendientes de lo que el otro vaya a decir, pero internamente hay algo que nos está diciendo que el otro va a decir y no lo vemos. Entonces hay un paso previo a esa historia que puede o no escribirse, que puede estar influenciada por lo externo, que debe ser llevada adelante por lo que internamente estamos decidiendo, pero que no sabemos. Es decir, no sabemos qué es lo que pasa. Porque los pensamientos que puede haber en el ambiente, en la sociedad, están dentro nuestro también, han ingresado en algún momento. Por ahí uno ha hecho un trabajo de limar, de sacar, de ir descargándose, pero hay tanta cantidad. Entonces, muchas veces no somos protagonistas de nuestra vida porque nuestros pensamientos están limitándonos. Tal vez es un poco árido para entenderlo de una, pero vamos desarrollándolo y vamos a volver sobre eso. ¿Tú ibas a leer? Sí, tengo Gloria? un mensaje para leer de un oyente que dice así con respecto a este tema. Nuestra historia, entiendo, es la huella que dejamos haciendo nuestro propio camino. Historia que necesariamente estará con aciertos, errores, alegrías, tristezas, encuentros, despedidas. Historias que los más cercanos recordarán y muchos olvidarán. El curso de mi historia cambió cuando supe que solo se puede cosechar lo que se siembra, que nada debemos tomar prestado, sino estamos copiando una historia. Hacer como la araña que teje su propia tela, así nosotros tejer nuestra propia historia. Habrá referentes, por supuesto, pero de ellos tomar el buen ejemplo, la buena obra y vivenciarla, para que pase a ser nuestra historia, con todos nuestros matices y ser nuestros críticos. En mi historia están mis amigos del alma, los de la escuela, los de la infancia, mis hijos, mi esposo, mis padres. Pero sobre todas las cosas la pude construir gracias a Dios. Él me impulsó a la vida como a cada uno de los humanos para que hagamos nuestra propia historia, la vida. Gracias, dice con todo cariño Norma. La propia historia sería la vida, entonces. Claro. ¿Cómo escribimos nuestra vida? No necesitamos por ahí ni lápiz ni papel. De vez en cuando yo me he ayudado, muchas veces me he ayudado con el lápiz, el papel y me ha servido. No es imprescindible, porque cuando uno habla de historia parece que se va a poner a escribir aquello que ha vivido. Y la escritura es la vida, que es lo que hacía referencia en lo que leía recién, sí. Gloria. Yo siempre sí. me representé la vida como un presente continuo en el cual día a día sería como una página en blanco. O sea, como que la vida de uno es un libro en el cual uno se levanta y frente a sus ojos tiene una página en blanco, el cual lo va a ir llenando según las decisiones, según la forma de llevar adelante ese día. Y eso creo que también a la vez va formando el libro de la historia de uno, ¿no? Y uno tiene que ver o darse cuenta, mirando para atrás, cómo viene escribiendo ese libro, y de ahí más tomar la decisión de ver si le gusta o no lo que
lo que está escrito para a partir de ahí empezar a querer cambiar, ¿no? Como que tomar una decisión de decir, no, bueno, la verdad que no es una buena historia para... Y más entendiendo que por ahí mucha gente con la que hablo no está conforme por cómo está el mundo, por cómo está la sociedad. Y bueno, con más razón, yo creo que todo se va formando a partir de referentes, ¿no? Y uno es parte de esta vida y cercano a uno hay mucha gente que te observa, que te escucha, y si uno intenta hacer, ¿no?, un cambio, eso se ve, eso deja esa huella para que el otro observa, se da cuenta, pone como diciendo, ¿qué pasaría si yo lo hago? Como un ejemplo, y así se va contagiando, sería ese buen accionar, ¿no? Esa buena actitud ante la vida, ante llevar las cosas adelante. Y con respecto a lo que hablaban hoy, yo tengo 2 hijos varones y muy diferentes uno de otro, pero el primero, el cual no vive conmigo, vive con la mamá, tiene una personalidad muy de copiar al otro, sería, que es justo lo que estaban hablando recién y me hacía acordar. Y yo siempre trato de hablarlo mucho, no lo tengo todo el tiempo conmigo, pero lo poco que estoy como que lo voy ayudando a que vaya tratando de hacer lo que él siente, lo que él tenga ganas o entienda, que tome decisiones. Por ahí también me doy cuenta que lo tengo que hablar mucho con la mamá, porque yo, por ejemplo, le pregunto que qué quiere hacer, me dice, ¿para qué le pregunto a mamá? O sea, le cuesta un montón tomar decisiones. Y eso, claro, él, no sé si eso lo trajo, ya nació así. Lo que sí me doy cuenta es que, o por lo poco que absorbió de chiquitito, porque de muy chiquito yo no lo tuve, ¿no? Cerca todo el tiempo, lo hizo formar esa personalidad. Entonces ahora lo tengo que ir acompañando y me doy cuenta que es toda una tarea y no es fácil, porque es como que está muy arraigado a él y él tiene que ir en contra de un montón de cosas que siente. Claro. Y siendo chiquitito, por un lado está bueno porque cuando es chiquito es más, supuestamente es más fácil, pero a la vez hay cosas que ya están en él y hasta con un miedo. Y él, el miedo, él siempre me dice que cuando hace cosas nuevas le duele la panza como cuando uno tiene un examen o algo de eso. Entonces me doy cuenta que, claro, el miedo hace que no se anime a hacer cosas nuevas como por el miedo nomás. Y eso hace que uno tenga una vida totalmente sin vida, sería. Claro, sin protagonismo. Claro, la vida. Sin protagonismo, sí, sin historia. Claro. Que un gran ejemplo de eso es mi papá. Bueno, espero que te estén escuchando para después ir explicando a ver todo lo que estás diciendo. O que no te estén escuchando, Luciano. Y en este tema también, para ir ampliándolo, dándole profundidad dentro de lo que uno entiende, está escribir la historia individualmente, de eso está esclarecido el mensaje. Pero también está otra historia, la externa, que hasta dónde la podemos sostener y hasta dónde somos, que nos gusta la historia, somos cómplices de otra historia que escribe el hombre. Uno que está, o le ha gustado mucho el deporte, yo soy un enamorado de aquel Maradona que jugaba la pelota, pero el Maradona, cuando abandona el deporte y está habilitado para hablar de todo cosa, tema, claro. Si yo lo escucho ya soy un cómplice. Otra cosa, lo veo inclusive buscar hombres que me gusta para escuchar, porque no quiere decir que yo no escuche, yo no vivo en una isla. Pero el caso de Menotti, yo soy menotista porque es un hombre parejo, es decir, lo que yo lo empecé a escuchar hace 40 años, su discurso futbolístico tiene una línea. Entonces yo lo comparto y lo escucho, no es que no lo escucho, pero no trato de no ser cómplice, por más que es pegadizo la televisión, la radio, de personas que están desvirtuando el mensaje. Yo me acuerdo de Maradona que hubo un gobierno argentino que lo nombró embajador de la droga, vino a Paraná con carteles, no a la droga.
y era un consumidor muy activo que lo demostró después con detenciones y que fue de Voz Populi. Entonces a eso es lo que yo llamo, déjenme escribir mi historia. Y que yo la escribo, y sí la escribo. Yo tengo amigos y soy fiel a mi amistad. Tengo amigos tengo 72, de los 8 años tengo amigos. Naturalmente que después la vida te va poniendo en tu búsqueda de querer transformarte, de autorrealizarte, va encontrando personas que están o más adelante que vos, o tienen el mismo entusiasmo que vos. Entonces uno va mejorando la calidad de amistad, la calidad de vida, la calidad de pluma para escribir la historia. Pero es todo, esto empieza desde que nacés hasta el último minuto que te tengas que ir de este plano. Esa es la historia que yo me propongo. He perdido mucho tiempo, pero también soy rápido para escribir mi historia. Trato de cambiar dentro de lo que puedo todo ese tipo de estructuras, porque la historia mal contada en uno es porque son estructuras nocivas, porque a uno el deseo le ha dicho qué bien que estás pasando, o ha escuchado porque le ha gustado de alguna forma esa historia. Recién hablábamos en esa parte que leía de Norma, que leía Gloria, sobre que tiene que haber referente. Luciano también dijo. Y uno corre el riesgo en esto de que no domina la propia psicología, o muchas veces no domina la psicología. Uno corre el riesgo de, con ese eslogan de somos libres, hacemos lo que queremos, no vemos los ejemplos. Y normalmente la sociedad o los medios nos imponen malos ejemplos. Hablando por ahí de, recién hablábamos de Maradona, puede ser cualquiera, si uno prende la televisión, y malos ejemplos en algunos aspectos, porque uno se equivoque en periodos o en etapas de su vida o aspectos de su vida, no quiere decir que no tenga otros que sean muy rescatables. Nosotros somos un cúmulo de cosas. Nosotros somos virtudes, algunas, y somos defectos, somos muchos defectos. Ahora, por ahí hablando con mis hijos a veces, cuando están abrumados por alguna situación, o cuando ha estado alguno abrumado por alguna situación, y uno puede darles una palabra que ya viene de cierta cantidad de años y de experiencia, y pueden identificar la situación, siempre decir, yo les he dicho y repito ahora en esta mesa, ponerse feliz por la posibilidad del cambio. Porque cuando nos damos cuenta de algo, no vamos a ser distintos al segundo siguiente. Vamos a ser exactamente los mismos, pero con otra expectativa. Porque vamos a saber hacia dónde nos vamos a dirigir, que un poco va a ser el tema de la otra semana. Entonces, tener referentes, no vivir en función de lo que han vivido ellos, sino transitar nuestros propios senderos, ir caminando con nuestro propio largo de paso y tener siempre la felicidad de que cuando nos damos cuenta de algo, decir, bueno, lo puedo revertir, lo puedo cambiar. Muchas veces el pensamiento, el defecto, nos hace equivocar, después nos recrimina con un sentimiento de culpa y nosotros nos quedamos exactamente en el mismo lugar. Y eso un poco la sociedad lo propicia, a través de mala educación respecto a religión, respecto a valores morales. Entonces nosotros podemos ver que estamos equivocados y podemos cambiarlo. Cualquiera que esté escuchando ahora, cualquiera de nosotros, tenemos la posibilidad de cambiarlo. Y qué importante para eso es entender que somos responsables. O irresponsables, las dos cosas. Somos mayormente irresponsables, pero los que pueden escribir esas páginas, como decía hoy Lucio, y ir escribiendo la historia como nosotros deseamos, por más que no nos salga muchas veces,
la responsabilidad esa la tenemos nosotros, porque si no, es que podríamos caer en escribir una crónica de todo, la tiene el otro. Nos va llevando de un lado para el otro, y nosotros cuando tomamos las riendas de nuestra vida, esto que se dijo todo el tiempo, nosotros elegimos y nosotros lo que nos está pasando, si sufrimos hoy por algo, veamos qué responsabilidad tuvimos nosotros para poder cambiar, y si estamos gozando de algo, también ver nuestra responsabilidad y hacia dónde queremos ir también, como decías vos recién hoy, el tema del objetivo, que va a ser el tema de la semana que viene, plantearnos ese objetivo, hacia dónde queremos ir y hacia dónde vamos a ir tomando decisiones que nos acompañen hacia ese objetivo, y cuando nos distraemos y hacemos cosas que nos alejan de ese objetivo. Para mí el tema de la responsabilidad, yo viví mucho tiempo pensando en que era culpa de los otros todo lo que me pasaba, y hasta que, la verdad que pensando en esto de escribir mi propia historia, cuando yo entendí que yo era responsable de un 99,9% de las cosas que me pasaban, pude empezar a agarrar la rienda y elegir hacia dónde yo quiero ir. Claro, uno deja de mirar para afuera y sabe que lo único que puede cambiar es lo interno. Es decir, a los demás no lo vamos a cambiar. Sí podemos mostrar a veces, sí podemos enseñar, pero que es mostrar, enseñar. Es decir, uno cuando dice enseñar parece que es un maestro ciruela que está en un púlpito diciéndole a los otros cómo se hace, y no. Enseñar es mostrar lo que uno ha hecho, y por ese lado uno puede ayudar a otros, ayudarse a sí mismo, porque cuando uno muestra también aprende. Estar muy atentos a aquello que nos pasa. La observación y la atención son herramientas fundamentales que sin ellas no podemos tener protagonismo. Entonces hay pasos que son primeros que otros. Es decir, nosotros no podemos escribir un libro si no sabemos hacer los palotes. Y hay algunas vivencias, algunas experiencias, algunas cosas que uno debe hacer que tienen que ver con los palotes. Por ejemplo, buscar las causas en uno, no echarle la culpa a los otros, no vivir pendiente de los demás. Es decir, ¿qué es lo que me lleva para afuera? ¿Cuántas cosas me llevan para afuera? Bueno, hubo un tiempo que solo hacía eso, y después la trajimos a la mesa y no pude irme más. No pudiste irte más. Bueno, veremos el año que viene. Escuchaba de la canción, si estás ahí. Claro. O sea, todos los caminos pueden ayudar, todo eso, ¿no? Pero si estás ahí, ¿qué es el estar ahí? Claro, estar ahí? Es el estar ahí, es eso, ¿no? Lo que veníamos hablando. El de ser protagonistas y no vivir para afuera, sino estar en uno. Estar en su propia vida, ¿no? Vamos a dar las vías de comunicación, Darío. Sí, las vías de comunicación a través de Facebook en Aprendamos Juntos, por email japrendamos@gmail.com, y por teléfonos, WhatsApp o mensajes al 11 21 86 24 15. Bueno, ¿qué hace que no sea protagonista? Me decía yo. ¿Qué características o qué dificultades encuentro en mi vida que me llevan a no poder vivirlo en primera persona? Y una que identifico con claridad y que gracias a algo de trabajo y gracias a Dios también no se me manifiesta tanto, pero que es muy común, es la curiosidad. Si la curiosidad te lleva afuera, te lleva a estar mirando qué es lo que hace el otro, a perder la atención sobre sí mismo, a llenarse de datos con cosas que el 99, diría Enzo, el 99,9% de las veces no nos aportan nada. Es decir, la curiosidad es algo a atender, es algo que se manifiesta permanentemente en la sociedad. Entonces, estar atento a eso. ¿Qué me aporta? ¿De qué me sirve tener un dato más, saber algo en particular sobre, qué sé yo, lo que vivió tal actor o lo que hizo tal político? Casi el 100% de las veces, ¿qué me aporta? Nada. Entonces, debo estar atento, debo estar ahí, es decir, debo estar presente. La envidia
me lleva hacia afuera. Es decir, hay una combinación de pensamientos, de egos, de defectos que hace que yo pierda protagonismo. Es decir, la envidia hace que yo me fije en lo que está haciendo el otro malamente, porque me puedo fijar y tomar ejemplo, pero no es desde la envidia que viene eso. Y también otra característica es estar atento a la crítica. Es decir, yo estoy juzgando, estoy criticando. No es que no deba tener criterio. Si una cosa es tener criterio y observar con criterio, y otra cosa es estar criticando. Entonces todo eso me lleva afuera, me lleva a no vivir lo mío, y normalmente esas características hacen que pierda mi propio equilibrio. Es decir, cuando yo estoy criticando, y seguramente atrás viene el enojo, sí, seguro. O la ira también está inclusive. Claro, sí, es que es lo mismo. Es decir, el enojo, la ira, la furia que muchas veces nos toma en el pensamiento, y tiene que ver con todo esto. Entonces, ser un observador de las propias características. Sí, hablamos en la primera parte cómo escribir la historia, o nuestra propia historia, pero también se puede hablar de las dificultades que se tiene cuando uno pretende o entra en un propósito de vida distinto a lo que estaba haciendo para escribir la historia. Yo pertenecía a una entidad financiera, y cuando estaba harto de la actividad y de lo que yo veía que estaba bien y para mí estaba mal, dije que me iba, lo más conocido, me ofrecieron, dice, pero tomate un Rivotril, que con esto ya zafá. Y indudablemente la voluntad de cambio era superior a lo que me podían ofrecer. Paradójicamente me ofrecieron otras posibilidades económicas, todo lo que hace la tentación para retener un hombre que era valioso como parte de un equipo. Ya, no un era engranaje. No era para nada líder, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo consolida uno escribir la historia? Yo conozco hombres que han hecho renuncia extraordinaria, pero mi renuncia a un sistema a mí me faculta para crearme un pilar interno, aunque sea pasajero, y poder sostener. Es decir, yo puedo hablar lo que es la renuncia. Y hay muchas cosas que hay a veces uno las habla por analogía, pero no la tengo realizada. Pero yo saco la energía de la renuncia para aplicar la semejanza en otras situaciones de vida que uno tiene. Es una sociedad que su paradigma es vivir de acuerdo al deseo. Y para escribir uno la historia, tiene que cambiar ese paradigma a vivir de acuerdo a la necesidad. Es decir, cuando uno vive de acuerdo a la necesidad, los márgenes de tentación se achican. Por lo tanto, uno tiene libertad para escribir esa historia. Pero si uno trata de cambiar y no se da cuenta que vive en esos campos del deseo, es una incongruencia la que es como que uno mismo se tortura. Hay un caballo que te tira del brazo derecho y otro caballo que te tira del izquierdo. Y para escribir la historia uno tiene que renunciar. Porque también puede ser una historia de la dimensión del deseo. ¿Por qué si la mayoría de las bibliotecas están hechas del deseo? Porque uno no puede ser un escritor de esa vida también. Pero lo que uno se plantea es escribir la historia desde una autorrealización, de ser consciente en la medida que se pueda de cada acto, cada pensamiento y cada acción que uno conlleva vivir en ese objetivo de escribir la historia. Hay dificultades, son todas salvables, porque hay ejemplos
de amigos que caminan adelante de uno en estas cosas, que son ejemplos vivientes de que se puede. Pero entonces, él vendría a ser la estrella que nos está señalando el camino. La que nos guía, claro. La que nos guía. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver hacia dónde nos dirigimos, pero no pretender que la misma dirección te va a producir un cambio, sino que el cambio es interno, es férreo, con una gran voluntad, y aún con lo que uno no puede desarrollar de esa voluntad, es pedir a los cielos, a lo que cada uno considera el Padre, toda la energía y la fuerza, porque se necesita mucha, pero mucha voluntad, energía, para poder zafar de esa huella que está marcada a través de vidas. Y si no creemos en la sucesión de vida, al menos en esta vida, que es volver a ese relato que yo empecé, que ya en la escuela te hacían sarmientista o rosista, pero de oficio. Sí, hay marcas. A una edad que uno tiene los canales vírgenes, son las grabaciones que después rellenar esas grabaciones o pasarlo a otro surco, claro que cuesta. Entonces, vamos a escribir la historia, una invitación que me la hago hacia mí y hacia ustedes, pero sabiendo que vamos a encontrar los horcones que siempre aparecen en la vida, los problemas, las dificultades, las desilusiones. Muchas veces uno invita como a que te acompañen en este cambio, pero al menos uno no pide que lo hagan, sino que te acompañen. ¿Y cuántas desilusiones hemos tenido? De gente que empezó con uno y se quedó en el camino, o tomó una forma estéril, o los ve que siguen siendo lo mismo, pero daría la impresión que se marginan. Y no es una crítica, sino que es lo que al menos mis ojos observan. Entonces, uno debe saber sobre qué cimientos va edificando su propia historia. Porque me ha pasado a mí, y uno puede observar, que se quieren escribir historias en base, como decía Guillo, al deseo, a la imaginación, a castillos de humo, que normalmente hacen que los cimientos que estemos fabricando, porque querrámoslo o no, sepamos cómo hacerlo o no, es decir, necesariamente estamos escribiendo una historia. Es decir, estamos viviendo, y la diferencia sería vivir lo más consciente posible o en la inconsciencia. Entonces, valorar aquello que hemos identificado. Nosotros habrá quienes tengan edificados grandes castillos con cimientos muy sólidos, y nosotros capaz que tenemos 3 ladrillos, pero esos 3 ladrillos, saber que son nuestro cimiento, saber que son nuestro fundamento, saber desde dónde partimos. Y para eso uno tiene que ser sincero, tiene que observarse con sinceridad, tiene que poder verse en el error y en el acierto. Y es una práctica. Esto de dejarse fluir y está todo bien, yo no lo comparto, y un poco escuchándolo a Guillo compartía lo que él decía, es trabajo, es esfuerzo, es dedicación. Ahora, cuando uno habla de trabajo y de esfuerzo suena pesado, y sin embargo cuando uno le va tomando el gusto, cuando lo va vivenciando, cuando va viendo la diferencia entre lo que es trabajar en lo interno, en los valores, en la esencia, respecto a lo que normalmente trabajamos físicamente, y no tiene parangón, no tiene medida aquello que hagamos en ese camino espiritual o interno o de trabajo en cuanto a la esencia. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Desde dónde partimos? Es importante, muy importante. La intención, la decisión.
Sí. Lucio, querías decir algo. Sí. Por ahí yo me preguntaba, ¿no? Pensando en la gente que por ahí puede estar escuchando, que muchas veces uno se puede preguntar o entender que también qué sentido tendría, ¿no? Esto de escribir un libro de una forma o de otra. Y una de las cosas que dijo Norma al mensaje, que uno cosecha lo que siembra, y lo que uno siembra es un poco lo que va escribiendo en ese libro al principio, claro. ¿No? Y entonces lo que uno va sembrando es lo que después va cosechando, y según de la forma que uno va escribiendo esa historia son los resultados que uno va obteniendo, que también siguen siendo parte de esa historia de uno, ¿no? Y por ahí lo importante de escribir una buena historia es no solo que uno empieza a notar esa diferencia al tratar de actuar bien y de hacer las cosas de una manera diferente, sino que lo importante que es el hecho de que uno da un ejemplo. Porque desde que uno nace y va creciendo, uno se va absorbiendo de lo que va viendo, ¿no? Y desde ahí empieza a querer crear, cuando empieza a tener un poco de conciencia, esa historia propia. Pero al no haber quizás bases para ver cómo se hace, es que se empieza a desvirtuar un poco esa historia individual como socialmente se ve. Por eso también lo importante de mirar para atrás, ver cómo uno la viene escribiendo, y si piensa o está desconforme, a hacer un esfuerzo por ese cambio, pero más allá para dar ese ejemplo, ¿no? Como se ha visto en la historia, de gente como Gandhi, como Jesús, que hasta el día de hoy siguen siendo como referente, ¿no? A nivel mundial. Más allá que por ahí la gente se fanatiza y sigue a la persona y no lo que en realidad el mensaje, claro. Pero a lo que voy es lo importante de ese ejemplo, ¿no? Que uno va dando a la gente que tiene cercana, a la sociedad, a los amigos, a los hijos. De esas letras que están ahí, ¿no? Exacto. Como que esas letras son las que después están no solo en el libro, quedan plasmadas en claro, a eso me refiero. En la vida de la todo. Importancia que, ¿no? De eso. Letra de por letra, sí. Claro. Tal cual. Una pregunta que yo me hacía es, ¿tengo que borrar parte de mi historia? Si tengo que anularla, tengo que... yo he vivido cosas que no me gustan, que no las quiero, ¿las debo olvidar? Y bueno, me contesto que no. Ahora, hay una parte que tiene que ver con el recuerdo, y no es lo mismo recordar para aprender que revivir aquello que uno ha hecho mal. Entonces, muchas veces revivimos partes de nuestra historia que nos hacen volver a cometer, tal vez ya no físicamente errores, sino mentalmente, emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo me hacía? Me decía después al contestarme la pregunta. Yo tengo que borrar el apego. Tengo que desapegarme de muchas cosas y poder analizarlas y ser ecuánime al verme en el transcurso de mi historia. Entonces, no borrarlas no se puede, para mí no se puede. Uno no puede tapar o meter la tierra abajo de la alfombra, pero sí puede sacarse de encima el apego, porque me ha pasado por ahí, he tenido una mala experiencia, me he enojado, se me ha pasado, y después cuando la recuerdo me vuelvo a enojar. Es decir, me vuelven todos los pensamientos que tuve en el momento. Entonces es la oportunidad ahí para cortar ese apego, para cortar ese vínculo y poder analizarlo en tercera persona, en forma ecuánime, distinto. Y yo ibas a decir algo. Que en el libro que tratamos de escribir, por lo general son libros que se van equilibrando con el trabajo interno. Es un libro que tiene páginas de dolor y páginas de alegría. Cuando un libro no tiene páginas de dolor,
es como que daría la impresión que ¿para qué lo escribí si era perfecto? Si todo lo que estoy escribiendo lo sabía. Yo siempre saco ese ejemplo que me ha quedado, me gusta repetirlo porque lo entiendo, creo entenderlo, que ese libro es como un rosal. Las partes dolorosas del libro son las partes que uno tiene que recorrer de espinas, que son las equivocaciones, el miedo a no querer romper estructura, a no ser. Indudablemente la rosa es el fin, el propósito de vida, pero para llegar a la rosa uno llega muchas veces espinado y ha dejado un poco de pelecho en el camino. Que esto también, que se entienda que para osar a escribir la propia vida también hay desgarraduras, dolores que se pueden superar con voluntad y amor. Eso es más yo o quería menos. agregar una cosilla, si puedo. Sí. Muchas veces uno mira su historia para atrás y no está conforme. Y a mí una vez lo entendí porque así me lo dijeron, que a diferencia nuestra con un artista si hace un cuadro y no está conforme lo puede romper y volver a hacer, ¿no? Uno, su vida ya son obras plasmadas, que por ahí uno no está conforme y no se puede borrar y volver a crear, pero sí se puede modificar, y se puede modificar a partir del amor, que es como materia prima para moldear. Así es como me lo expresaron, ¿no? Como materia prima para moldear. O sea, a partir del amor uno va moldeando lo que no está conforme, y bueno, y con ese amor uno puede ir modificando y tratando de, a partir de esa obra que no está conforme, mejorarla. Eso quería compartir. Sí, está bueno. Bueno, nosotros tenemos herramientas que vienen de que somos miembros de una institución, Gloria. No Sí. hemos manifestado eso. Siempre decimos a la gente, le invitamos a que ingrese a la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que es www.impulsodeunanuevavida.org. Nosotros somos miembros de esa fundación, tenemos una página de internet muy rica, con mucho material, tanto sea escrito como audios, como videos, que sirven mucho, pueden ayudar mucho a transitar este camino y tener una herramienta para que sea más ameno, ¿no? Ese tránsito por ahí muchas veces con dificultades. Entonces siempre invitamos a entrar a la página y bueno, allí también está la agenda. Ya por este año no tenemos más conferencias, que son quienes nutren también a la página las conferencias, así que si entran a la página verán cuando hay nuevas conferencias en los distintos lugares del país y en el exterior también. Leer y extraer elementos o herramientas para poder ser. Para encontrar por ahí lo que está en uno, que a veces no se sabe dónde está, y muchas veces una palabra lo hace a uno visualizar eso, no encontrarlo. Claro. ¿Tenemos algún párrafo? Sí, tengo un párrafo para leer. Vamos a dar el tema, sería, a ver, no tiene gran forma, siempre los títulos que damos no dejan de ser aspectos de lo que vivimos. Entonces ponemos un título a modo de disparador de aquello que nos interesa intercambiar o por lo que estamos tratando de enriquecer, es decir, un tema sobre el cual tratamos de enriquecer nuestra propia vida. Entonces, vos habías propuesto, Enzo, lo que tiene que ver con el objetivo de vida, con que hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. La pregunta que yo me hacía es, ¿nos importa saber hacia dónde nos dirigimos? ¿A cuál va a ser nuestro destino? Yo creo que nadie va a una terminal y se compra un pasaje sin saber a dónde va. Pero está bien el ejemplo, y pareciera que vivimos así, ¿no? Que vivimos así. Está bueno.
Y bueno, aprovecho a agradecerle por todo y me voy despidiendo. Hasta luego. Luciano, gracias. Hasta luego. Si quieren agregar algo, es cortito, no hay problema. Darío, gracias. Será hasta el próximo sábado. Y yo. Abrazo de amor y voluntad. Hasta el sábado que viene. Gracias a Sebastián, que está en los controles, que nos ayuda permanentemente. Y bueno, te escuchamos, Gloria, y damos por finalizado este sábado, este nuevo sábado de Aprendamos Juntos. Nos estaría quedando... Ya de los últimos. Sí, esto sería lindo. Nosotros tenemos este tema próximo. Después vamos a hacer una repetición de uno de los programas, porque justamente el sábado 8... 10 de diciembre. 10, Sí. el 10 tenemos un encuentro con miembros de la Fundación y no vamos a estar presentes, pero vamos a pasar un programa ya grabado. Y para finalizar, vos decías, Gloria, que no tenemos conferencias ya este año, pero lo hemos invitado a Daniel Ferminades, que es quien da las conferencias normalmente. Lo hemos invitado para el sábado 17. Y ese ya sería el último programa, del año. Te escuchamos. Bueno, es un mensaje y se llama Concédele a la vida. Concédele a la vida el tiempo que ella necesita para realizar cada una de las obras que vino a concretar. Acompaña la vida con sueños, con risas. Concédele a la vida el canal de expresión. Concédele a la vida la dignidad. Concédele a la vida serenidad que necesita para brindar y formar buenos frutos que repartirás entre los tuyos. Concédele a la vida el honor de ser parte tuya. Dadle el lugar que merece. Concédele a la vida la mejor morada, tu corazón. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, hasta el sábado próximo.